Estamos de regreso para el segundo bloque de la noche. Ayer el presidente López Obrador le pidió al secretario de Relaciones Exteriores, al canciller Marcelo Ebrard, solicitar al gobierno de Reino Unido que Julian Assange reciba asilo político en México, aquí en nuestro país. El presidente dijo que él está a favor de que el fundador de Wikileaks sea indultado, aun cuando el gobierno de Estados Unidos, el de Obama, lo empezó a acusar de espionaje y de conspiración, acusación que sigue todavía en pie. Veamos el contexto. Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció asilo político al periodista australiano Julian Assange. Assange, actualmente preso en Londres, es acusado por Estados Unidos de espionaje y piratería informática tras publicar en Wikileaks miles de documentos clasificados sobre las guerras de Afganistán e Irak y cables diplomáticos con evidencia sobre crímenes de guerra y abusos de derechos humanos. Este lunes, una jueza británica rechazó la solicitud de extradición apuntando que la salud mental de Assange podría deteriorarse en Estados Unidos, incrementando su riesgo de suicidio. En noviembre de 2010, el fundador de Wikileaks fue detenido en Londres luego de que la Interpol emitió una orden de captura solicitada por Suecia por violación y abuso sexual. Assange, quien negó las acusaciones, consiguió llevar su proceso en libertad tras pagar una fianza. 2 años después, pidió asilo en la Embajada de Ecuador en Londres. Aunque Suecia desestimó el caso, Assange siguió refugiado en la delegación diplomática hasta abril de 2019, cuando Ecuador le retiró su apoyo. Entonces, la policía británica lo arrestó por haber violado su libertad condicional y un mes después, Estados Unidos solicitó su extradición. El diario británico The Guardian señaló que se espera que este miércoles Assange solicite su libertad bajo fianza, mientras el gobierno estadounidense aseguró que apelará el fallo que negó su extradición y el mandatario mexicano informó que su gobierno se compromete a darle protección. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema. Por ahí veíamos un tuit de nuestro querido Juan Ernesto Trejo, también amigo de este espacio, que decía: Gonzalo, pero qué necesidad, citando la célebre canción de Juan Gabriel. ¿Cómo ves este tema? ¿Por qué le importa tanto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues el darle asilo político a Assange? ¿Por qué también al de Ecuador en su momento? Parece ser una pieza importante para algunos gobiernos en el mundo. ¿Y cómo nos pondría esto frente a la nueva administración del gobierno de Biden? Pero qué necesidad, coincido completamente. A mí me cuesta mucho trabajo en ocasiones entender o interpretar a López Obrador y encuentro 3 posibles soluciones a esta intervención de López Obrador de invitar a Assange al país. Una, puede confirmar la sospecha de muchos que López Obrador improvisa mucho, es decir, no reflexiona bien a bien lo que va a decir y se avienta como el borras. Esa puede ser uno. La otra, que tampoco la creo, es la cuestión del símbolo, ¿no? Es decir, se trata de la libertad de expresión, es un periodista muy famoso y lo invita a nuestro país y de alguna forma encender el polvorín para ver las reacciones de México. Y la tercera, que quizás es la más interesante y con más raíz, es la de probar a Joe Biden. Por un lado, ver su reacción, o por otro lado, mandarle un mensaje implícito de que no nos vamos a someter a la voluntad de Estados Unidos. Pero en cualquier caso, se trata de una provocación o una afrenta a Estados Unidos, tanto para demócratas como para republicanos. Es de alguna manera prioritario detener a Assange por el daño que creen que le ocasionó a su país. Pero si yo tuviera que titular esta novela, le denominaría Candil de la calle y Oscuridad en la casa. Por supuesto que puede ser simbólico, a pesar de los delitos que se le imputan a Assange, el traerlo a México con una idea de proteger la libertad de expresión y la labor periodística. Pero veamos que en el contexto de esta invitación atacó al INAI, el órgano con autonomía constitucional que precisamente se aboca y se dedica a proteger y a garantizar el derecho de acceso a la información y la transparencia de todos los mexicanos. Mal hacen quienes atacan la autonomía de esos órganos constitucionales autónomos, porque en realidad lo que se pone en entredicho no es la estructura orgánica del INAI o de otros, sino la protección y la garantía del derecho mismo. Y por otro lado, pues tenemos en México una serie de problemas mucho más profundos que estamos preocupando por Assange, si viene o no viene a México, si acepta o no la invitación de López Obrador, que es el asesinato a periodistas, y también de forma muy delicada, está el hecho de que López Obrador utiliza sus conferencias mañaneras para atacar a periodistas y medios de comunicación en una afrenta directa a la libertad de expresión. Entonces me parece que de alguna forma incluso puede ser como una burla que trate de traer a Assange a México para proteger la labor periodística, cuando en México vemos que es otra la realidad completamente. Dolores, ¿contrapunto o punto? Yo haría ahí un contrapunto. A ver, yo creo que es bien importante entender el juego que ahora políticamente quiere jugar Andrés Manuel López Obrador, el presidente. Y creo que definitivamente
sí tiene que ver con enviarle un mensaje claro, puro y duro a Estados Unidos de que en México las decisiones se toman de forma completamente independiente. Sin embargo, en el fondo no creo que haya un problema mayor en cuanto a las relaciones diplomáticas, y lo digo de forma azarosa. A mí lo que me preocupa de la llegada de Assange es la cuestión sobre todo de la seguridad en México. Es decir, estamos preparados. A ver, aplaudo esta idea romántica de querer ayudar a otras personas, a otras personas, ¿no? Y podemos recordar el episodio de Trotsky también, cómo termina. Entonces, es aquí bien importante. Tenemos la capacidad en cuanto a la protección, a la seguridad, en un país como México, que está en un momento bastante delicado y con un personaje que definitivamente tiene enemigos muy poderosos. Ese sería mi planteamiento muy personal. Más allá del ícono, más allá de la idea romántica de un México abierto, vanguardista, cosmopolita, tenemos que ver cuestiones de la seguridad. Y por supuesto, ahí sí coincido, la seguridad de nuestros periodistas, la seguridad de nuestros activistas, ¿no? Esa parte también es bastante importante, pero ninguna de las dos se contrapone. Tú puedes ayudar a los de afuera y puedes ayudar a los de adentro, ¿no? O sea, no porque venga Assange significa que no debemos de ayudar a la gente interna. Por el contrario, ¿no? Se debe de reafirmar digamos, compromiso. Y bueno, creo que esa es la estrategia de fondo de López Obrador, el mensaje hacia Estados Unidos. Bien. A ver, México en efecto tiene una tradición de asilo larga, una tradición en la que en efecto han pasado personajes del exilio español, también por supuesto como mencionabas a Trotsky. Pero hoy, y recientemente Evo Morales también, ¿no? Que fue un tema también de polémica internacional. En este gobierno se le está ofreciendo ahora a Assange. ¿Cómo lo ves, Alejandro? ¿Por qué le importa tanto a este gobierno? Yo diría que también Assange ha sido pieza fundamental para conocer algunos de los casos como los de Genaro García Luna y su presunto involucramiento con el narcotráfico. Hubo algunos cables dados a conocer por su organización que tenían que ver con ese tema. Pero ¿por qué más? Sí, yo no creo que sea una posición de romanticismo y al contrario, creo que es una posición de política de México como Estado frente al mundo y que es refrendar una tradición histórica del asilo. Eso nos ha caracterizado desde que recibimos cuando menos a León Trotsky aquí durante el cardenismo, pero también, como bien hiciste la remembranza, el exilio de la República Española y más recientemente a Evo Morales, quien dijo que si México no lo recibía, él corría el riesgo de ser asesinado en su propio país. Y hoy esa fuerza volvió a ser mayoritaria en las urnas. De ese tamaño fue la importancia de la oferta del asilo político. Y creo que cualquier defensor de la libertad de expresión, del derecho del acceso a la información, de gobiernos que rindan cuentas, que sean más transparentes, pues tendría que apoyar sin ambages, sin escatimar, sin menospreciar la oferta del Estado mexicano a alguien que ha sido perseguido político por difundir información que compromete al poder. Y me parece que, pues sí, Assange fue en su momento, digamos, el enemigo público número uno del establishment internacional, el establishment global, y me parece una posición de autodefinición, de soberanía, de que México, nadie le dicta su propia su política, sino que él lo decide de manera soberana. Entonces me parece que es refrendar una tradición de asilo, abonar en la libertad de expresión. No solamente no se contrapone con dar más seguridad a los periodistas, sino que se enriquece, se refuerza esta política, que efectivamente hay muchas asignaturas pendientes todavía que avanzar, pero también hay que decir que México no es el único país, incluso su propio país, que es Australia, ya también el primer ministro ofreció que una vez que pues acabe el tema legal en el Reino Unido, él puede regresar libremente al país de donde es originario. A ver, Ana, ¿cómo lo ves tú? Me imagino que a ti no te gusta esta oferta, como tampoco te gustó la de Evo Morales. Es que son dos personajes muy distintos. Tengo una postura un poco partida en este sentido. Creo que el presidente López Obrador está tomando una actitud muy de queda bien,
porque justamente como lo mencionaban mis dos primeros compañeros, ojalá el presidente tratara a los nacionales como trata a los extranjeros. Ojalá el presidente le hubiera ofrecido asilo a los Levarón cuando recién tuvieron la masacre que pues devastó a muchos miembros de su familia el año pasado, cuando les negó la visita en el Palacio Presidencial. Ojalá el presidente hubiera sido tan generoso como fue con Evo Morales o como ahorita está haciendo con Assange. No lo fue con muchos nacionales, no creo que lo vaya a hacer. El presidente desapareció el fideicomiso de protección a activistas y periodistas mexicanos. En el arrebato del año anterior, cuando desapareció muchos fideicomisos, al presidente no le importó quitarle protección a muchos periodistas que en ese momento estaban siendo amenazados. Y nos enteramos por lo menos una vez a la semana de que algún periodista local ya fue encontrado muerto afuera de su oficina, en su casa. Es decir, la cosa y el tema es que ni siquiera figura en la agenda nacional. Nosotros sabemos que México es un país súper peligroso para ejercer el periodismo, pero a la Cuarta Transformación y tampoco a las autoridades locales no les importa el bienestar de los periodistas. Entonces, como bien señalaban, los periodistas se han vuelto un enemigo frecuente común. Hasta el último día del año pasado, el presidente atacó a un periódico nacional. Es decir, eso sí forma parte del discurso de los enemigos del presidente. Entonces, esa es como mi primera parte. Y después ya yo como Ana Villagrán, como millennial, como mexicana que cree en la transparencia, yo veo bien que se le dé una mano a Assange en términos de que al final lo que hizo, por supuesto que vulneró la seguridad nacional de muchas naciones, pero nos permitió conocer documentos documentados, clasificados. Es decir, Assange fue como una entrada a la verdad, es como un personaje de la posmodernidad que muchas naciones estaban necesitando. Bien. Ojalá hubiera más Assanges, por decirlo de alguna manera, no sé si así se diga en plural, sí, no, pero sí, a mí me gusta que a este personaje se le rescate. Ojalá sí, hay este debate a nivel internacional, sobre todo entre quienes defienden los temas de derechos digitales. Muchas y muchos ven a Assange no como un criminal, sino como un héroe. Levantaste la mano, Alejandro, y también Gonzalo. Sí, solo para hacer una precisión, el hecho de que haya desaparecido un fideicomiso cambia la forma de ejercer el gasto, pero no el fondo, al contrario. Es falso lo que dice Ana, no se ha desprotegido a quienes se habían allanado a este mecanismo, sino todo lo contrario, han incrementado. Al inicio del sexenio había 798 periodistas en este mecanismo y para noviembre de 2020 la cifra había incrementado a 1,301. Hay muchos temas pendientes, pero es un cambio de paradigma en el cual el gobierno federal ya no es el principal represor ni censor, pero todavía falta mucho por hacer en este tema. Bien, y finalmente Gonzalo. Sí, yo un comentario muy breve. Está bien, no está mal que venga Assange. Creo que al final del día no es muy relevante. No creo que nos vaya a aceptar la invitación, sobre todo si su propio país, Australia, ya se la extendió. Lo que sí me parece muy destacable y quisiera insistir es en la contradicción que hay hacia afuera y hacia adentro. Vemos no solo que ataca al INAI López Obrador, sino que su administración, con el paso de los meses y los años, se comienza a convertir en un poco más opaca y medio en enemiga de la transparencia. Y cada vez comenzamos a observar que distintos temas, como grandes proyectos de infraestructura y los presupuestos, como ciertas detenciones y liberaciones a Ovidio Guzmán, entre otras cosas, empiezan a convertirse en información confidencial y reservada. Entonces, qué bien que López Obrador le tienda la mano a Assange, me parece muy bien. Por otro lado, cometió un delito, no hay que olvidarlo. Y puso en treta a nuestro primer socio comercial, y en ese sentido me parece que es muy peligroso andarle jugando al independiente con Estados Unidos en un tema tan fundamental. Pero lo que me parece que es importante subrayar es la oscuridad en la casa, es decir, nos estamos convirtiendo en un país, y la Cuarta Transformación, un país mucho más opaco del que éramos antes. Bien, bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos con un tema también bastante polémico. ¿Por qué? Porque el presidente López Obrador volvió a hablar de él en diciembre pasado. Luego de la despenalización del aborto allá en Argentina, el presidente de México dijo que despenalizar la interrupción legal del embarazo en México es una medida que debe consultarse. Se debe consultar una medida que discrimina, estigmatiza y criminaliza a las mujeres. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Deben o no los derechos consultarse? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.